Bueno, familia, hoy vamos a hablar, como es el título, de la Pasión de Cristo. ¿Sí? No sé qué te imaginarás con este título que vamos a ver hoy. Pero bueno, vamos a hablar, justo hablaban de la pasión, ¿no? Sandra ahí hablaba de la pasión. La líder Liliana también lo nombraba. ¿De qué hablaremos hoy, no? Bueno, cuando nombramos o decimos la Pasión de Cristo, obviamente se nos viene en mente esa película, ¿no? Tan famosa de hace unos años, ¿no? Ya es bastantes años tiene, pero igual creo que es muy buena, sí, la Pasión de Cristo. Seguramente ya la hayas visto, si no, mirala cuanto antes, porque la verdad que es impresionante, ¿no? Creo que es la película que más retrata cómo fueron, ¿no? Las últimas horas de Jesús aquí en la tierra como hombre, ¿verdad? Bueno, y todo lo que tuvo que padecer. Cuando hablamos de pasión, la palabra pasión se asocia a muchas cosas, ¿no? Pero por ahí cuando uno la asocia en términos actuales, ¿no? La pasión es lo que siente uno cuando hablamos de quizás del amor, ¿no? En su manera de expresarse más, quizás más alocada, ¿no? Como amar apasionadamente y quizás lo relacionamos siempre por ese lado, ¿no? Por el lado del amor, de las emociones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos usar para ver a alguien apasionado? Un hincha de fútbol, por ejemplo, ¿no? Ese hincha de fútbol apasionado que lleva a su equipo a todas partes, que su equipo es el mejor del mundo, no gana una copa, no gana un partido, pero su equipo es el mejor porque tiene pasión por ese equipo, ¿sí? Yo, por ejemplo, no digo soy apasionado, pero me gusta mucho el fútbol, sí, y mi país hace mucho tiempo no gana nada, pero bueno, nos gusta estar ahí, pelear, porque la verdad que los seres humanos somos apasionados, somos seres pasionales, ¿sí? Y que tenemos pasiones. No siempre las pasiones son buenas, pero vamos a referirnos a las pasiones que, generalmente van mucho a los sentimientos y a las cosas que realmente nos gustan de esta vida, ¿verdad? Siempre uno vuelve a sus pasiones. Uno puede tener 10, 20, 30, 40, 50 años, pero si esas pasiones se van a mantener, porque por lo general las pasiones son algo que nos sigue toda la vida. Bien, entonces, si vamos a la palabra pasión como tal, viene de la raíz latina passion, con doble S, P-A-S-S-I-O, passion, que en su sentido más amplio, miren lo que significa, de dónde viene la palabra pasión, en el sentido más amplio es aguantar, sufrir y padecer. Reitero, la pasión es aguantar, sufrir y padecer. Entonces, ya cuando leemos esto, o cuando entendemos esto, se nos abre un poco el concepto. O sea, la persona que es apasionada, o cuando tú tienes pasión por algo, tú aguantas, porque la pasión te lleva a aguantar. Tú sufres, la pasión también es sufrida, y padeces por esa pasión, ¿verdad? Yo escuchaba a veces un artista, un cantante que decía cuántas formas de querer y solo la que hace sufrir es la verdadera, ¿no? Y en la palabra de Dios, Dios nos muestra que la primera característica del amor el amor es sufrido. Creo que no, un tiempo ya lo habíamos hablado de eso, ¿verdad? ¿Qué nos hace ver? Que la pasión obviamente tiene que ver con el amor, de amar algo, ¿no? Y por eso uno en esa pasión aguanta, sufre, padece, ¿sí? Y cuando hablamos de la pasión de Cristo, ahora entendemos un poco más también por qué decimos pasión de Jesús, de Jesucristo, por la humanidad, por el hombre, para hacer lo que hizo. Porque todos conocemos, ¿sí?, la historia de Cristo en la cruz y sabemos que esa pasión lo hizo él aguantar, lo hizo sufrir y vaya si lo hizo padecer. Pero obviamente la pasión, como decíamos, por más que suframos o padezcamos por ella, nuestra pasión no cambia. Y por eso es que hasta el final nuestra pasión se mantiene, como en la vida de Jesús. Obviamente, la pasión de Cristo, ¿cuál era? Salvar a la humanidad. Y así lo dejan claro en Lucas 22, 44. Vamos a la palabra de Dios. En Lucas 22, 44, la Biblia dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, ¿sí? Esto nos hace ver de que realmente él oraba con pasión, oraba con un clamor al Padre y no oraba por una necesidad de él, oraba por nuestra necesidad.
Recordemos que cuando Jesús oró en el Getsemaní, ¿sí? Oró por pura pasión, pero por pasión por nosotros. Porque si hay algo que la pasión de Cristo es desinteresada. Porque ¿a qué le servía a Jesús? Salvarnos a nosotros. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, pero realmente no había un motivo de decir, bueno, Jesús nos tenía que salvar porque Él se beneficiaba de esta manera, ¿no? También dice en Mateo 26, 44 y demás, dice, dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vemos a una persona decidida, vemos a una persona que iba a ser entregada, ¿sí? Para morir en una cruz, pero que estaba decidida. ¿Por qué? Porque había una pasión, ¿sí? Que era más fuerte y era más grande esa pasión que el dolor, que el sufrimiento, que lo que pudiese él padecer, ¿sí? Obviamente la pasión era por salvar a la humanidad y esa pasión no la abandonó hasta ver la obra cumplida. El primer punto entonces que quiero tocar es hasta dónde nos puede llevar una pasión, hasta dónde podemos llevar nuestra pasión, ¿sí? La pasión de Jesús fue tan grande que superó todo obstáculo. Y si vamos a la carta, quizás hay muchas formas de ilustrar la pasión de Cristo en la palabra de Dios. Uno diría, bueno, en los evangelios, no vamos a buscar los evangelios, vamos a ver las últimas horas de Jesús y demás, pero vamos a ir a la carta de los Filipenses, porque Pablo es una persona a la cual le fue revelada esta pasión, porque recordemos que si yo te estoy hablando de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si yo te estoy hablando de los discípulos, de los apóstoles primeros, ¿sí? De los 11 que estuvieron con Jesús, bueno, uno puede entender de que ellos conocieron a Jesús en primera persona y conocieron también en parte cómo era Jesús, cómo hablaba Jesús, esa pasión que él transmitía por ayudar al prójimo, obviamente por salvar a la humanidad. Pero acá estamos hablando de un hombre que no fue contemporáneo a Jesús, sino que fue después, ¿sí? Que se encuentra a Jesús después de haber resucitado y obviamente no estuvo compartiendo con él físicamente como los otros apóstoles o los otros discípulos directos de Jesús. Entonces, ¿cómo es que Pablo realmente escribe esto sobre Cristo y cómo él habla tantas cosas de Jesús como si hubiese sido uno de los 12, ¿no? Obviamente él tenía una revelación de Jesús muy grande, ¿sí? El Espíritu de Dios le había revelado a la persona de Jesús de tal manera que Pablo nos escribe cosas de Jesús que ningún otro apóstol lo hizo. Y eso está bueno porque nos hace pensar y nos hace conocer de que nosotros, aún no siendo contemporáneos a Jesús, es decir, de la época de la crucifixión, podemos igual tener esa revelación de quién es Jesús, de cómo era su pasión por el mundo, de cómo era su pensamiento por la humanidad. Porque muchas veces uno piensa en Jesús y claro, está bien, yo amo a Jesús, yo creo en Jesús, pero realmente conocer ese sentimiento de Jesús es algo más profundo, que lo podemos vivir porque Dios le revela a los hijos que se acercan. ¿Sí? Entonces, primero, ¿hasta dónde nos puede llevar, como decíamos, nuestra pasión? Resulta que el apóstol Pablo les dice a los filipenses, ¿sí? Les dice en el capítulo 2, del 1 al 5, vamos a casi todo el tiempo estar en la carta de los filipenses, así que si querés tomar tu Biblia, quédate en Filipenses. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Le dice a los filipenses que sientan lo mismo, pero ¿lo mismo de qué? Ahora lo explica más adelante. Dice, teniendo el mismo amor, sientan el mismo amor o tengan todos el mismo amor. Unánimes, una palabra que la conocemos bastante, ¿no? En el mismo sentir, de acuerdo todos, sintiendo una misma cosa, sintiendo la misma cosa, pero ¿qué cosa? Dice la Biblia, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y este versículo 5 es clave, aunque es el más cortito, creo que es clave para entender el pasaje entero. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como si el apóstol Pablo te dijese, sea apasionado como Jesús lo fue. Siente lo mismo
que Jesús sintió. Pero claro, para sentir lo mismo que Jesús sintió, debo conocer la pasión de Jesús. Debo conocer realmente ese sentimiento de Jesús. Y ese es el sentir que debe haber en la iglesia. Por eso hay una gran diferencia entre nuestras pasiones y la pasión de Cristo, porque muchas veces nuestras pasiones alimentan un estado de bienestar nuestro o algo que nos haga sentir bien o nos pone felices o nos divierte. Entonces nuestras pasiones suelen ser, no que sean egoístas en el sentido de es algo que yo me quedo y bueno, no comparto con los demás, no, que simplemente es para un beneficio personal. Pero la gran diferencia es que Jesús, ¿sí?, estimó a cada persona tanto que su pasión no era algo personal, era algo para la humanidad, era algo que iba a salvar a la humanidad. Y obviamente él no hizo diferencias. Por eso la Biblia dice, quizás en el pasaje más famoso de la palabra de Dios, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que dio la vida a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda y tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hay que hacer diferencia. Los seres humanos somos expertos en discriminar a las personas, ¿no? Este sí, este no, con este me llevo bien, con este no, a este lo banco, a este no lo banco, ¿sí? Pero dice que Jesús, estando nosotros en la condición de pecadores, se sacrificó por nosotros. E inclusive Jesús estimó a quienes lo estaban crucificando. Y nosotros a veces ya guardamos rencor, qué sé yo, contra aquella persona que se coló en la fila del supermercado, que se puso delante nuestro, entonces ya vengo resentido con esa persona, o con esa persona que iba caminando y no me saludó, que la conocía, entonces ahí uno guarda rencor, ¿no? Oh, esa persona que me hizo eso aquel año, y uno está ahí, ¿no? Guardando como esos pequeños rencores, y no debería pasar, ojo si te pasa, de que tú digas, ay no, a esta persona no me la quiero cruzar porque si no, me amarga el día, me enoja, me pone mal, porque la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, hay que estar en paz con todos, ¿verdad? Y si una persona te cambia el humor para mal, cuando la ves, obviamente no hay paz en tu corazón. Entonces, Jesús estando en la cruz dice y ruega, dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Fíjense cómo la pasión de Jesús era mucho más grande que el daño o que el sufrimiento que alguien le pudiese provocar. ¿Sí? Obviamente el amor de Jesús era mucho más grande que el dolor que le podían haber estado haciendo en esa cruz o que el mismo daño que adrede esas personas le estaban haciendo. ¿Sí? O sea, impresionante cómo así todo Jesús estimó a los demás estando en una cruz y los estimó tanto que murió por aquellos y murió por nosotros. Pero no nosotros los que creemos en Dios, los que honramos su nombre, los que buscamos su presencia, nosotros cuando no estábamos en la iglesia. Ahí también Dios nos amó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Jesús por esta pasión? Y quizás es la obra más grande, bueno, también la resurrección, ¿no? Pero un hecho tan grande como el que hizo Jesús, dice Filipenses, seguimos leyendo, versículo 6 en adelante, el cual, o sea, dice el 5, tengan ustedes este mismo sentir que hubo en Jesús, esta pasión, sean apasionados como era Jesús. ¿Y qué tanto lo llevó? ¿Hasta dónde llegó esa pasión? Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿sí?, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios y dijo, bueno, yo me voy a desprender, ¿para qué? Para ser un hombre, ¿sí? Dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, porque esto es, a ver, son como varios calones. Dios nos ama tanto, Jesús se apasionó tanto por nuestra salvación que Él dejó, digamos, la gloria de Dios para venir a ser hombre. Y hombre, pero hombre humilde, porque obviamente no nació en un palacio, nació, como sabemos todos, en un pesebre. ¿Sí? Y no solamente fue un hombre humilde que vino a servir, sino que fue un hombre humilde y obediente hasta la cruz. Eso nos hace ver que realmente la pasión de Jesús, la pasión de Cristo, lo despojó de todo orgullo, ¿sí? Porque no había ningún orgullo en el corazón de Jesús,
Por eso la Biblia dice, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nosotros queremos realmente vivir también con esa pasión que vivía Jesús, debemos desprendernos del orgullo, porque el orgullo te va a decir, no hagas esto por esta persona, no lo merece, o bueno, pero no sacrifiques tanto por el Evangelio, porque igual vos también ¿no? Necesitas tu tiempo, tu espacio o tus cosas, ¿no? O no perdones a esta persona que te hizo eso porque mirá qué mal que actuó. Todo eso es el orgullo hablando, ¿no? Y obviamente donde hay orgullo no entra la humildad, en donde no hay humildad no hay este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si vamos más adelante en el versículo 14 dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, hablando de que el sentir de Jesús no era por algo malo, ¿sí? No era por una contienda. Bueno, la única contienda era contra el pecado, pero obviamente nosotros debemos despojarnos de hacer algo para pelear, para demostrar al otro que yo puedo, para demostrar al otro que soy mejor. La Biblia dice que hay que estimar al otro como superior a mí mismo, ¿sí? Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Dice 16, asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La palabra de Dios, pero si vamos al hecho de cuando Pablo escribe esto, porque obviamente Pablo le escribía a los filipenses, pero no es que los filipenses tenían la Reina Valera 1960, tapa cuero y blanda, no, no, porque obviamente no había Biblias impresas en aquel entonces. Entonces, ¿qué les dice Pablo cuando hacíense de esta palabra de vida? Vayan con esta palabra de vida, les está hablando del Evangelio, con esta noticia de que Jesús resucitó. O sea, vayan con el Evangelio, ¿verdad? Sean apasionados por esto. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice el apóstol Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando uno es apasionado por el Evangelio, también uno responde al sacrificio, uno responde a la entrega, uno responde al trabajo y hasta podremos decir las oraciones y el labor de esas personas que estuvieron delante de Dios para que yo fuese salvo. ¿Sí? Cuando yo soy apasionado, ¿sí? Por el Evangelio, de alguna manera hago que la carrera que corrieron esos pastores, misioneros, líderes que me compartieron, que me edificaron, que me pastorearon, no sea en vano. ¿Sí? Acá dice, para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Yo sé que uno lo hace por Dios y obviamente de Dios viene nuestra recompensa y que los números en realidad no importan, ¿verdad? Pero qué lindo es decir todo ese tiempo y ese amor que invirtieron en mí, yo lo estoy aprovechando y estoy llevando esta pasión por Cristo a otras personas. Fíjese que a veces uno, no es que desestima, ¿no? Pero cuántas veces uno escuchó, cuánta gente a veces Dios usó y uno le cuesta, ¿no? Apasionarse por el Evangelio. Y en realidad estamos también respondiendo a la vida de una persona que estuvo ahí, que está delante de Dios por nuestra vida y que realmente tiene esa pasión por pastorearnos, tiene esa pasión por compartirnos de Dios y eso también es parte de lo que debemos hacer. Y no hablo como pastor, hablo como discípulo de Jesús, porque siempre arriba de uno hay otro más alto, ¿verdad? Y arriba de todos está Dios, ¿sí? Para que realmente lo que hizo Jesús, la obra de la cruz por nuestra vida, no sea en vano, ¿no? Sino que realmente hagamos valer ese sacrificio de Jesús cada día. Este sacrificio de Jesús, del cual estamos hablando, y esta pasión, nos hablan de un intercambio injusto. ¿Por qué? Porque la pasión de Cristo le llevó a dar su vida, ¿sí? Una vida sin mancha. Por eso la Biblia lo llama a Dios, a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿sí? Esa vida santa por nosotros, ¿verdad? O sea, aquel que fue santo y justo se sacrificaba por los pecadores. Y a los ojos humanos, eso es bastante injusto. Porque uno a veces dice, ¿no? Tal persona hizo algo, le tiene que
La persona robó, bueno, tiene que ir a la cárcel y pagar tantos años. Esta persona asesinó, bueno, tiene que o cadena perpetua o que de repente también, no sé, condenado a muerte, ¿verdad? Y a veces uno es muy legalista, humanamente hablando, digo, ¿no? Porque nuestra justicia no es la de Dios. Pero si Dios hubiese sido así como nosotros en nuestra justicia humana siempre somos, ¿no? No digo de malo, pero como que queremos, ¿no? Como que la gente que hace las cosas mal pague por eso y les vaya mal, y aquel que me hizo eso, Dios le demuestre que Dios está conmigo y se le rompa tal cosa. No sé cómo explicártelo, pero a veces uno siempre busca no justicia por mano propia, pero sí que Dios, como a veces hasta alimentando un deseo de venganza, ¿no? Que Dios sea justo y tal, le caiga a esa persona por lo que me hizo. Y la verdad es que nuestra justicia está bastante lejos de la justicia de Dios. La Biblia dice que nuestra justicia, la de Cristo, son como trapos de inmundicia, un trapo sucio, sí, que se usaba para cosas no muy higiénicas en el pasado, pero suponte que si hubiese sido el hombre juzgado por el hombre, si el hombre hubiese sido juzgado por el hombre, ni vos y yo teníamos entrada al cielo, porque ninguno merecía, ni siquiera podía eh, hacerse la idea de ser salvo. ¿Sí? Si el hombre hubiese justificado al hombre, ¡ja!, ninguno hubiese sido salvo. Por eso este intercambio injusto, a los ojos humanos, ¿sí?, era justicia de Dios. Y muchas veces Dios hace eso, ¿no? Por nosotros. ¿En qué se benefició Jesús de salvarnos? Porque Jesús nos daba nuestra vida, su vida, y nosotros a cambio, ¿qué le dábamos? ¿Será que Jesús necesitaba amor? ¿Será que Jesús necesitaba compañía? ¿Qué necesita Dios del hombre? ¿Qué le podemos dar a Dios que le falte? ¿En qué se beneficia a Dios de nuestra salvación? En nada, o sea, para el hombre, para el hombre. Para Dios era muy fácil borrar la raza humana, que ninguno se salvara y punto. Total, ¿quién le iba a decir algo si Él es Dios? ¿Quién le iba a decir, no, Dios, lo que hiciste estuvo mal, si Él es Dios? Pero realmente ahí entendemos que es por amor. Si no, no hay otra explicación. ¿En qué se beneficiaba Jesús de ir a la cruz? Sino que era buscando un beneficio nuestro. También otra aparente injusticia de Dios, en Filipenses 4:6, dice la Biblia en la traducción, nueva traducción viviente: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Hay un intercambio de Dios. Dios te dice, me llevo tu preocupación, ¿sí?, y a cambio te doy paz. No te preocupes por nada, porque yo voy a estar en control, ¿sí? Dios me da paz al corazón cuando yo dejo mis asuntos en oración a Él. Es un intercambio injusto. Le estoy dando a Dios algo que me duele, algo que me cuesta, me estoy desahogando con Dios, como cuando una persona viene y te habla y te cuenta y demás, y a cambio me estoy llevando paz en el corazón. ¿Por qué a Dios le convendría ese intercambio en nuestra vida? ¿Sí? Cuando hablamos de que realmente fue por amor, yo estuve buscando, ¿no?, y averiguando por qué Dios se sacrificaría realmente por el ser humano. Por ejemplo, si vamos a otras religiones, ¿no? La religión egipcia, ¿sí?, que quizás es una religión como religión ya bastante quedada en el pasado, pero tenía más de 1400 dioses falsos, ¿no? La religión nórdica tenía más de 15 dioses, la religión griega más de 100 dioses, los famosos dioses griegos, ¿no? La religión hindú, que es una religión que se sigue practicando, tiene más de 300 millones de dioses, ¿sí? Y sin embargo, en ninguna de estas religiones y en ninguno de estos falsos dioses se relata la historia, ¿sí?, de que un dios da la vida y abandona sus privilegios por salvar a la humanidad. O sea, hay miles de dioses falsos, millones de dioses falsos, pero ninguno de esos dioses falsos se ilustra como que daría la vida por la humanidad, cuando Jesús sí lo hizo. Cuando yo canto en las canciones y cuando uno piensa, ¿no?, en la palabra digno, cuántas canciones nombran. Tú eres santo, 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 tú eres digno, digno, digno.
el digno Dios, hay una canción que se llama así, Dios, eres digno de honra. La palabra digno es merecedor de algo. Y si bien Dios es digno de nuestra adoración, porque Él es el creador de los cielos y la tierra, cuando yo escucho, cuando realmente pensamos en esta pasión de Cristo y en este sacrificio que hizo por nosotros, en este entregarse cuando, ¿por qué un Dios dejaría su trono para morir en una cruz? Yo realmente lo canto con convicción la palabra digno a Jesús, porque Jesús es digno de mi adoración y mi alabanza. Vaya si se lo merece, ¿no? Vaya si se merece Jesús mi adoración, vaya si Él es digno, ¿sí? De que yo le rinda honores a quien lo sacrificó todo por mí. Entonces, vemos que aunque no parezca justo a nuestros ojos, fue justo para Dios salvarnos y hacerse digno de nuestra adoración. Y ya para ir terminando, el último punto que quiero tocar es que su pasión significó llegar hasta la muerte, pero su muerte fue nuestra ganancia. Si vamos a la palabra de Dios, a Romanos 6, ¿sí? A ver, esperen que estoy mal acá. Si vamos a la palabra de Dios, a Romanos 6, también, bueno, Pablo les escribe otra carta, ya no a los filipenses, sino a los romanos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay mucho que encierra este pasaje, ¿no? Siempre se habla de que bautismo, cuando uno va y se bautiza en agua, uno deja en el agua como si vos dejaras en el agua como si fuese una tumba de tu vieja vida, y cuando salís del agua como que nacés, resurgís a la nueva vida, ¿verdad? Por eso uno siempre cuando va a bautizar no dice, bueno, usted acá está sepultando su vieja naturaleza y naciendo una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo acá escribe, ¿sí? Somos sepultados juntamente con Él. ¿Pero qué es ser sepultados juntamente con Jesús? A lo largo de esta Semana Santa, en muchas partes del mundo se hacen esos como rituales que intentan personificar, ¿no? a lo que sufrió Jesús, y gente que se da látigos y que carga cruces de madera y que se los cuelgan en una cruz, como que llevando el dolor en su cuerpo para, no sé, demostrar más amor por Dios. Ya eso no hay que hacer. No hay que sacrificarse como Jesús. Primero porque no tenemos las condiciones, no somos santos. Y segundo porque ya Jesús lo hizo. Pero ¿qué se refiere ser sepultados con Él? Es decir, morir en lo que Él murió, que fue el pecado, porque el cubierto de pecado muere en la cruz para resucitar a la vida. Por eso dice, muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, nosotros también, de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este mensaje es importante, andemos en vida nueva. Cuando tú mueres, una enseñanza muy grande es que cuando Él morimos, como murió en la cruz, sacrificando el pecado, ¿sí? Hay una ganancia para nuestra vida. Cuando tú mueres a algo, da el lugar para que nazcas a otra cosa. Por ejemplo, si tú mueres a una mala relación, a una relación rota, puede ser el momento para que esa relación vuelva a nacer. ¿Sí? Si tú mueres a un mal hábito, si tú mueres a un mal hábito, ¿sí? Se crea el espacio y el tiempo para que tú puedas formar un buen hábito en ese lugar. Y así es como muchas cosas. Cuando morimos a algo, le damos oportunidad a la vida. La muerte da oportunidad a la vida. Aunque parezca contradictorio decir esto, me baso en el pasaje que dice que si el fruto no muere, ¿sí? La raíz no crece y no crece el árbol. Si la semilla no muere, no hay fruto. ¿Sí? O sea, si hay cosas en tu vida que no mueren, otras cosas no van a nacer. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, murieron, quedaron sepultadas, y aquí todas son hechas nuevas. Nadie sepulta algo para volverlo a buscar. Nadie entierra a una persona para desenterrarla más adelante. No es así como funciona la vida. No es así como debería funcionar el cristianismo. No somos cristianos para haber sido salvos
y volver a nuestra vieja manera de vivir. No es así a la vida que te llamó Jesús. Y bueno, como lo expresa la canción de Alex Campos, ¿no? que ahora vamos a escuchar, que habla del sueño de morir. Porque yo te pregunto, si hay un apasionado por, suponete que, no sé, una persona tiene pasión por los autos, ¿cuál sería el sueño de ese apasionado? Ver una carrera de tal auto, qué sé yo, tener 20 autos de la misma marca. Si hay un apasionado por el fútbol, ¿cuál sería la pasión por, no sé, que mi equipo salga campeón del mundo, qué sé yo? ¿Cuál sería el sueño de un apasionado por el fútbol? ¿Cuál sería el sueño de un apasionado por tantas cosas de que hay, ¿no? Por tantas pasiones que podemos tener. ¿Cuál sería el sueño de Jesús al tener la pasión por salvarnos? El sueño de Jesús se hizo realidad cuando nosotros fuimos salvos. ¿Y cuándo fue? Cuando resucitó al tercer día. ¿Sí? El sueño de Jesús, ¿sí?, de salvarnos, se hizo realidad al resucitar. Y su pasión, por así decirlo, fue cumplida. La pasión de Cristo llegó a buen término y llegó a realizarse. Obviamente, que Él haya ido a la cruz y haya aceptado la muerte como destino, fue una forma, ¿no?, de decirnos que nos amaba y de llegar hasta las últimas consecuencias, realmente comprometido con nuestra salvación. Por eso, cuando a Galileo Galilei, ¿sí?, en aquel entonces, cuando él dijo que la Tierra era redonda y se creía que la Tierra era plana, y lo enfrentaron, ¿no? Y le dijeron, bueno, si tú crees que la Tierra es redonda y lo sigues diciendo, te vamos a matar. Y le pidieron que se retractase de sus palabras. Y Galileo Galilei lo hizo, se retractó de sus palabras y conservó su vida, pero de alguna manera perdió su pasión, perdió ese compromiso que tenía con su teoría. Jesús nunca fue para atrás. Jesús tuvo muchas situaciones para librarse de esa cruz. Inclusive Poncio Pilato casi como que le deja en bandeja de plata, ¿no? Solamente decir que no sos, que no hiciste nada malo y yo te libero, ¿sí? Y él le pregunta a Poncio Pilato, ¿realmente tú eres quien dicen ellos que sos? Y, y no quieres que te libere porque le dice al pueblo, no hallo en él ningún pecado. Y es como que él nunca entendió por qué él iba a la cruz. Bueno, los discípulos tampoco entendieron, ¿no? Porque Jesús fue a la cruz. Pero ahora viendo el cuadro completo, viendo la pasión de Cristo, viendo ese sentir que hubo en Cristo Jesús, entendemos por qué la salvación. Y es una obra que se repite todos los días, que se renueva día a día. Yo la otra vuelta pensaba en este concepto, ¿no? La salvación, si bien fue una vez, se renueva día a día, porque es como el matrimonio. Tú puedes decirle que sí a una persona, se lo dices en el altar, amén, viste, no, te amo, sí, hasta que la muerte nos separe, besito, están casados. Bueno, pero ¿qué pasa si tú no conservas ese amor? Tú no conservas ese compromiso día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ¿sí? No es que tu matrimonio se disuelva por no alimentarlo, obviamente la salvación tampoco, no la perdemos porque ni por obras la obtuvimos, ni por obra la perdemos, pero yo creo que esa salvación se va renovando porque si así no fuese, Jesús tendría que salvarnos nuevamente, pero así todos los días la misericordia de Dios y esa salvación cuentan en nuestra vida, ¿sí? Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, familia, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que, a ver si puedo aquí compartir pantalla así, vamos a pedirle al Señor que realmente esté en nuestro sentir, ¿no? Esa pasión por salvar a otros, porque no vamos a salvar a la humanidad, ya lo hizo Jesús en la cruz, pero sí podemos pedirle al Señor que ponga ese sentir que hubo en Él, en nuestra vida, para que, como Él soñaba y anhelaba, sí, por amar este mundo, también esté en nosotros ese sentir. Vamos a orar. Padre de los cielos, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por hoy hacernos entender esta gran revelación acerca de la salvación, de nuestra vida, Señor, y de todo lo que involucró la cruz, Señor. No solamente como símbolo
de la salvación, Señor, sino que esa pasión que te llevó a la cruz, Cristo Jesús, te hizo sufrir, padecer, tuviste que aguantar, padecer y sufrir, porque así son las pasiones, Señor Jesús. Pero realmente fue un sufrimiento y un padecimiento por amor. No hay otra explicación que podamos encontrarle a esta gran obra por nuestra vida, Señor. Yo te quiero pedir, Jesús, que nos hagas cada día comprender más esa obra preciosa en la cruz. Que nos hagas comprender más qué tal amor había por ti, Señor, qué tal amor había por nuestra vida en tu presencia, Señor. Cómo era tu pensamiento, Señor. ¿Qué pensabas acerca de nosotros y qué piensas que diste tu vida allí en ese lugar? Que más allá de celebrar la Semana Santa como la celebramos la semana pasada, Señor, recordando ese sacrificio, yo quiero celebrar tu muerte viviendo para ti, Señor. Más que sacrificarme por ti, tú me pides que viva para ti, porque no es necesario morir por ti, porque ya moriste por la cruz, Señor, y nos diste la salvación, sino que si alguno quiere realmente hacer valer ese sacrificio y pagarte, Dios de los cielos, esa gran obra de salvación que has hecho, mejor es vivir para ti, Señor. Fue tu sueño, Señor, el sueño de salvarnos, el sueño que en esa noche, Señor, decidiste en tu corazón, levantándote de esa oración, pensando, voy a ir a la cruz, voy a soportar el dolor, voy a soportar el sufrimiento, voy a soportar el derramar de mi sangre, porque quiero y anhelo salvar a la humanidad. Yo sé, Señor, que más que porque tú podías, porque tú tenías el poder para salvarnos, tú lo hiciste por amor, porque tú todo lo puedes hacer por poder, porque tu poder es inconmensurable, Señor, pero aún así lo haces por amor, porque nos amas y porque anhelas, Dios de los cielos, que nuestra vida esté siempre contigo. Y es por eso que hoy te decimos, Señor, que ese fue tu sueño. Ayúdanos a pensar en la cruz, Señor, en ese sacrificio por nosotros. Así es, Dios de los cielos, que ese sueño que tú tuviste, Señor, viva en nosotros, Señor, que podamos, Dios de los cielos, vivir de esa manera que tú quieres que vivamos, Señor. Tu palabra dice que el que tiene esta esperanza en Él, de que tú volverás, de que tú, Dios de los cielos, volverás a llevarnos y aún, Dios de los cielos, volverás también a dar una nueva vida a este mundo. Tu palabra dice que el que tenga esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Ayúdanos siempre, Señor, a purificarnos, a velar por nuestra vida, Señor, a ver qué cosas, qué hábitos debemos dejar, a qué pecado debemos morir y sepultarlo en la cruz, porque con Cristo estoy sepultado para también resucitar con Él a una nueva vida, a una vida nueva que tú me has dado, Señor, que nos has regalado con tu resurrección. Gracias, Señor, porque aunque hace más de 2000 años de este milagro, Señor, es presente en nuestra vida, Señor, como si hubiese sido ayer, Señor, está presente, está vivo, tú estás en nuestra vida, en nuestro corazón, y cada día, Señor, nos das lo que necesitamos, nos alimentas de tu presencia, nos das de tu poder, Señor. Ayúdanos siempre a permanecer en ti y vivir para ti, Cristo, porque tú diste la vida por mí. Ayúdame, Señor, a dar mi vida por ti. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Y es en el nombre de Jesús que te hemos orado, Señor. Amén. Amén, amén, familia. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina.
Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.